Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más estamos agradecidos a Dios porque nos permite que nuevamente nos volvamos a reunir de esta manera para poder orar un momento y también para meditar en la palabra de Dios. Vamos a iniciar, como todos los jueves lo estamos haciendo, primeramente agradeciéndole a Dios por estos momentos. Oremos, mis amados hermanos, todos juntos. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más, bendito Dios, te agradecemos porque en tu amor y en tu misericordia tú permites, amado Señor, que estemos de esta manera, amado Dios, meditando en tu palabra, teniendo comunión los unos con los otros y teniendo comunión contigo, Padre eterno. Bendito Dios Todopoderoso, te agradecemos tus cuidados, tus provisiones, tu amor para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que eres cada día, Señor, por lo grande, lo misericordioso y lo maravilloso que tú eres, mi buen Dios. Gracias, bendito Señor, te agradecemos por el perdón de nuestros pecados, te agradecemos por la salvación que tú nos has otorgado, por los cuidados de cada día, por las provisiones, por el alimento, por la ropa, por la casa, por la iglesia, amado Dios. Tú nos llenas de favores y de misericordias. Nosotros solo nos resta alabarte y decirte, amado Dios, gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Amado Dios, en esta noche oramos también y te pedimos, amado Señor, que bendigas la iglesia donde nos reunimos. Amado Dios, bendice cada servicio, que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros y que pueda recibir nuestra adoración, nuestras dádivas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra vida que la traemos cada vez que nos reunimos, amado Dios. Añade los que han de ser salvos. Ayúdanos a serte fieles, a permanecer fieles y leales a ti. Bendito Dios, te agradecemos tanto. Pedimos, amado Dios, ahora también por nuestro país. Amado Dios Todopoderoso, tú estás por encima de todos los hombres. Amado Dios, que la verdad, las cosas puedan salir a la luz, bendito Dios, y que nuestras autoridades puedan impartir justicia. Amado Dios, tú eres grande y todopoderoso. Toma los destinos de nuestro Perú, bendito Dios. Oh Señor, te rogamos, ponemos en tus manos, oramos por nuestros gobernantes, amado Dios. Ten misericordia, Padre, ten compasión. Oh Dios, tú eres por encima de todos, amado Señor. Tú sacas y pones reyes, dice tu palabra. Bendito Dios, haz tu voluntad, que prevalezca tu mano, Señor, en nuestro Perú, en nuestro país, en nuestro mundo. Oramos, Señor, por la paz entre Rusia y Ucrania. Oramos, Dios mío, que tú pongas paz. Amado Dios, que puedan estos gobernantes conversar y poner un alto, Señor, a las armas. Amado Dios Todopoderoso, ten misericordia de nuestro mundo. Amado Dios, que tu mano poderosa siga guiándonos y guardándonos de todo mal, de todo peligro. Ahora también te rogamos que nos instruyas a través de tu bendita palabra y que esta palabra que estamos meditando nos ayude en nuestra fe a avanzar, a crecer, a fortalecer, Señor, nuestra vida espiritual. Bendito Dios, dice tu palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Enséñanos, Señor, estas verdades profundas que están escritas en tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias, te pedimos perdón, te adoramos, te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús y decimos amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Estamos avanzando en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta dirigida no solamente a los Gálatas, sino a todas sus jóvenes iglesias que él ya había establecido. Tenía que ser leídas estas cartas, amados hermanos, porque los Gálatas, en esa ciudad que el apóstol Pablo le había costado tanto establecer estas iglesias, estaban siendo confundidas por maestros que venían de Jerusalén. Y los Gálatas, algunos ya estaban desertando, algunos estaban tan confusos, otros, amados hermanos, los Gálatas eran tan movedizos. Es por eso que el apóstol Pablo se ve obligado a escribir esta carta, porque no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. En ese tiempo no había, pues como ahora, las telecomunicaciones, los celulares, los mensajes, los WhatsApp. En ese tiempo no.
Entonces él tenía que escribir una carta y enviarla para que esa carta se lea en las diferentes iglesias que el apóstol Pablo ya había establecido y había dejado hombres idóneos al frente de esos grupos que él formaba para que estos sigan enseñando la palabra de Dios. Y hermanos, las iglesias crecían. Cada día más gentiles, judíos, creían en el mensaje de Pablo. Pero, amados hermanos, siempre el enemigo, cuando la obra de Dios está avanzando, él está ahí como una piedra de tropiezo. Y usó, hermanos queridos, a estos maestros que vinieron de Jerusalén con una enseñanza diferente a la que el apóstol Pablo les había enseñado. Incluso pusieron en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo. Tanto así que dijeron, él no ha andado con Jesucristo. Los de los apóstoles que están en Jerusalén, ellos recibieron el mensaje directamente de Jesucristo porque ellos anduvieron con él en la tierra. Pero el apóstol Pablo no. Y es verdad, pues, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo después que Jesucristo ascendió a los cielos. Pero el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Jesucristo fue tan grandioso, hermanos, que se cree que Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Él cambió su vida rotundamente. De ser un perseguidor, ahora se convirtió en un predicador y en un defensor de la predicación, de la salvación a través de Jesucristo. Entonces estos hermanos, estos maestros que vinieron de Jerusalén, pusieron en duda, en tela de juicio, el apostolado del apóstol Pablo. Entonces cuando el apóstol Pablo escribe su carta, él se identifica. Lo primero que hace es, dice, Pablo, apóstol. Él está ahí rectificando su apostolado. Yo no he recibido el apostolado de hombre alguno, sino yo he recibido mi apostolado, dice el apóstol Pablo, de parte de Dios, directamente de Dios y del Señor Jesucristo, por cual yo estoy predicando su palabra. Él reafirma, amados hermanos, reafirma su fe, su apostolado, su autoridad que ha recibido no de hombre alguno, sino que él dice, la autoridad me lo ha dado Dios. Era bien claro y bien con toda la autoridad. Amados hermanos, se defiende el apóstol Pablo y dice lo que él enseña. Ese mensaje viene directamente del corazón de Dios, no viene de ningún hombre. El mensaje que el apóstol Pablo predica viene directamente del corazón de Dios y defiende su apostolado, amados hermanos. Y aquí recibe la visita, acuérdense de Pedro, del apóstol Pedro. Recibe la visita y el apóstol Pedro viene a ver el trabajo que está haciendo Pablo y Bernabé, a ver cómo están esas iglesias jóvenes. Y cuando llega pues Pedro, encuentra que bastantes gentiles habían creído en Jesucristo, no solamente judíos, la mayoría eran gentiles. Y entonces pues cuando llega el apóstol Pedro, come con los gentiles, con los judíos, se reúne con ellos, tienen la coinonía, ese amor espiritual que hay entre hermanos, comparten las mesas, comparten las enseñanzas, comparten la alabanza, la adoración, juntos, cristianos que habían creído en Jesucristo, tanto gentiles como judíos. Pedro compartía, el apóstol Pablo compartía también con gentiles y con judíos, porque la salvación era para todo aquel que cree, no solamente para los judíos, para todo aquel que cree, como es hasta el día de hoy. La salvación dice para todo aquel que cree, no importa sea judío, sea argentino, sea chileno, sea ecuatoriano, sea peruano, de donde sea. Lo importante para recibir la salvación es creer. El que cree será salvo y el que no cree será condenado. Entonces pues, y de pronto, mientras está pues el apóstol Pedro compartiendo con judíos y gentiles, con estos nuevos hermanos, con esa armonía, con ese amor, con ese gozo que hay entre cristianos, amados hermanos, de repente cuando vienen estos maestros de Jerusalén, el apóstol Pedro se retrae y se aparta de los hermanos gentiles. Ya no come con ellos, ya no se reúne con ellos, ya no está en la adoración con ellos por dar el gusto a estos maestros que habían venido de Jerusalén, a lo cual el apóstol Pablo se molestó y le tuvo que encarar al apóstol Pedro y dijo, apóstol Pedro, ¿qué te pasa?
¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué tú ya no te reúnes con los hermanos gentiles? Y el apóstol Pedro le dice, es que no quiero causar molestia, ni quiero disgustar a los hermanos que han venido de la iglesia de Jerusalén, porque no quiero que por mi culpa ellos pequen. ¿Qué cosa? Le dice el apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Acaso a nosotros, a ti y a mí, Jesucristo nos incita a pecar? No, le dice el apóstol Pedro. Entonces, apóstol Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué a los hermanos gentiles tú los estás marginando y los estás tratando como cristianos de segunda clase? Todos somos iguales, judíos y gentiles. Todos hemos creído en Jesucristo y todos somos salvos por la fe que tenemos en Jesucristo. No por la ley, no por lo que tú te circuncides, no por lo que guardes el sábado, no por lo que celebres la Pascua. Eso ya no cuenta. Ahora nosotros, le dice el apóstol Pablo, somos salvos por Jesucristo. Somos libres por Jesucristo. Él ha hecho todo por nosotros. Nadie cumple la ley, Pedro, o tú lo cumples. No, nadie lo cumple. El único que lo cumplió se llama Jesucristo. Y le dice, y el apóstol Pablo le dice a Pedro, le dice, en el capítulo 2, del versículo 20, le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo le dice a Pedro, ¿sabes, Pedro? Yo no necesito la ley para no pecar. Así le está diciendo el apóstol Pablo a Pedro. No necesito yo circuncidarme para no pecar. No necesito guardar el sábado, celebrar la Pascua, como lo hacían nuestros primeros padres, ¿verdad? No necesito eso. Yo, le dice el apóstol Pablo a Pedro, le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy crucificado, ya no tengo libertad para pecar. Ya no. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amados hermanos, ¿qué tal declaración que le da el apóstol Pablo al apóstol Pedro? Eso resuena en nuestros oídos también para nosotros. Nosotros, amados hermanos, somos libres. Con esa libertad que Dios nos ha dado, hemos elegido servir a Jesucristo, creer en Jesucristo. Pero esa libertad no nos da libertad para pecar. No. El mismo apóstol Pablo va a decir más adelante, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Yo puedo tomar cerveza, claro, puedes tomar. ¿Puedo fumar un cigarro? Por supuesto, puedes hacerlo. Pero el apóstol Pablo luego dice, pero recuerda que de todas esas cosas darás cuenta a Dios. Tú puedes hacer todo, pero no hacer todo no nos conviene. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos queridos, nos instruye también a nosotros. Aunque somos libres, somos salvos por fe. No tenemos que hacer nada nosotros, porque Jesucristo ya lo hizo todo. Pero sin embargo, esa libertad que Dios nos da a nosotros, no nos da licencia para pecar. No, para mentir, para robar, para ser malas personas y decir, Dios perdona. No, hermanos. El apóstol Pablo le dijo a Pedro y nos dice a cada uno de nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy crucificado, hermanos, no puedo pecar. No puedo, estoy clavado en la cruz, de manos y pies. Y por lo tanto ya no vivo yo. Y si ya no vivo yo, no voy a hacer lo que yo quiero. Mas Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, tengo que hacer lo que a mi Señor le agrada. Y a mi Señor no le agrada verme pelear. A mi Señor no le agrada verme fornicar. A mi Señor no le agrada verme pecar, verme mentir, A mi Dios no le agrada. Y por lo tanto ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne pecaminosa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Pedro y nos dice también a cada uno de nosotros. Entonces, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí cierra, hermanos, su enseñanza el apóstol Pablo. Si la gente se salvara por cumplir la ley, ¿para qué murió Jesucristo? Si pudiéramos salvarnos por cumplir la ley, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió porque nadie pudo cumplir la ley. Tendríamos que ser perfectos para cumplir la ley, y perfectos nadie somos, nadie. Entonces sigue diciéndole el apóstol Pablo a los Gálatas, le sigue escribiendo, sigue leyendo la carta y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la ley o por la fe? Es obvio, hermanos, recibimos por la fe, no por la ley. La ley solo nos indica que somos pecadores. Solo nos hace ver nuestra condición. No nos puede salvar. Lo único que nos salva es nuestra fe en Jesucristo. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo: tan necios sois, les dice a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír por fe? Somos salvos, amados hermanos, reafirma el apóstol Pablo con toda autoridad y con toda claridad. Somos salvos por el oír por la fe, no por las obras de la ley. Deja bien sentado el apóstol Pablo, amados hermanos. Y hasta el día de hoy hay una secta que se llama los adventistas. Ellos, amados hermanos, siguen, dizque, guardando la ley. Sábados no trabajan, no comen la carne del cerdo, todavía presentan sus corderos, sus becerros en holocausto para perdón de sus pecados. Ya no, hermanos. Eso fue una práctica del Antiguo Testamento, antes que nuestro Señor Jesucristo fuera sacrificado por cada uno de nosotros. Ya no necesitamos quemar holocaustos, ya no necesitamos presentar ofrendas por el pecado, ya no. Jesucristo ya fue presentado como un cordero inmolado, murió por nosotros, y nosotros no somos salvos por cumplir la ley, porque nadie lo puede cumplir, sino somos salvos por la fe en Jesucristo. Muy bien. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en un madero? Jesucristo. Él nos hizo libres. Él ocupó tu lugar y mi lugar. Nosotros debimos estar en esa cruz, pagando nuestros pecados. Pero, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos amó tanto que entregó su vida en esa cruz para que tú y yo ahora pudiéramos ser salvos por creer en Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. Qué bueno es nuestro Señor. Es por eso que le amamos tanto, amados hermanos. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo y les dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso les enseña el apóstol Pablo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hermanos, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, todos somos iguales. No, yo no soy la raza escogida, preferida, no. Ahora dice: a todos los que le recibieron
judíos, gentiles, gringos, negros, todos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Antes decían, hermanos, que el varón no tenía derecho y que la mujer no. Hasta a los judíos, hermanos, algunos oraban, gracias Señor, porque no me hiciste esclavo ni mujer. Ahora el apóstol Pablo dice, no, ahora hay a todos. No hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Todos, el Señor Jesucristo rompió todo esquema, toda división, y Él murió por todos. Pues dice, todo aquel que en Él cree, sea salvo. Dice, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, nosotros como mujeres ya no tenemos esa distancia. No, ahora nosotros, hombres y mujeres, somos hijos de Dios en el mismo nivel. Qué bueno es nuestro Dios, amados hermanos. Antes las mujeres eran bien marginadas, eran nulas. Solo el varón tenía privilegios. Solamente el varón tenía acceso a muchas cosas, nosotros no. Pero el Señor Jesús rompió todas esas diferencias, rompió todos esos esquemas. Y el apóstol Pablo está enseñándonos acá que todos somos, en los ojos de Dios, con los mismos derechos, amados hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Luego sigue escribiendo en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo, amados hermanos, quería, que Jesucristo sea formado en nosotros, de tal manera que la gente, cuando nos mire, cuando converse con nosotros, no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo perseguía. Decía que ya no sean fluctuantes, que ya no escuchen a cualquier doctrina, a cualquier enseñanza, sino que Jesucristo sea formado en ustedes. Ese debe ser nuestro fin, hermanos. Que cuando la gente converse con nosotros, escuchen a Jesucristo. Escuchen palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de consuelo, palabras de perdón, no de división, no de ruina, no de crítica, no de murmuración, no de odio, no de venganza, no de amargura. Eso es lo que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eso es lo que les dice el apóstol. ¿Cómo es posible que si yo ya les enseñé, en otras palabras no, yo ya les enseñé, ya les prediqué el mensaje verdadero que ustedes deben vivir y creer? ¿Cómo es posible que se dejen llevar de otro viento de doctrina, de otra enseñanza diferente a la que yo les he enseñado? No, hermanos Gálatas, no, hermanos de Antioquía, no, hermanos de Iconio, sigan fieles en lo que ustedes han aprendido. No presten oído a enseñanzas extrañas. Sepan escuchar la voz de su pastor. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Entonces, luego le sigue diciendo en el capítulo 5 de Gálatas, porque esta carta, el libro de Gálatas es una carta, hermanos, que el apóstol Pablo escribe para animar a sus jóvenes iglesias y que nos sirve también a nosotros. Porque esa enseñanza, amados hermanos, es también para nuestros días. Porque hay muchos hermanos que a veces se dejan llevar por otras doctrinas, por otras enseñanzas. No prestemos oído, hermanos. Seamos fieles en lo que hemos aprendido. No presten oído a otras sectas, testigos de Jehová, adventistas, mormones, un montón de enseñanzas falsas, hermanos. No presten oído, no presten oído. No, dígale, yo ya soy cristiano, tengo a mi Dios y yo ya no quiero escuchar otra enseñanza. Soy fiel en lo que he aprendido. Vayan y enseñen a aquel que todavía no tiene una iglesia donde reunirse, donde congregarse. Conmigo ya no pierdan tiempo, ya no. Así que, hermanos, pongan freno si alguien viene con una enseñanza diferente. No sea bien recibido, sea anatema, como dijo el apóstol Pablo. Y le sigue diciendo esto el apóstol Pablo, les dije. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, escribe el apóstol Pablo, ¿no?
A libertad fuisteis llamados, a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo escribe y dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres, hermanos. Ya no tenemos que cargar ninguna carga pesada. Nadie nos debe imponer: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir con este rito, tienes que hacer esto para que seas salvo. No, hermanos. Nosotros somos libres, libres. A libertad nos ha llamado el Señor. Pero sí, el apóstol Pablo le dice: pero no usen esa libertad para pecar. Pero no usen, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Nuestra carne, amados hermanos, tenemos que luchar diariamente. Los deseos de la carne, amados hermanos, son contra el Espíritu. Y el apóstol Pablo le dice: no, porque ustedes son libres, tienen la libertad y la garantía y la licencia para pecar. No, no, le dice el apóstol Pablo. Tienen la libertad para escoger lo bueno y no lo malo. Esa libertad que ustedes tienen no la pueden usar como excusa para cometer pecados y ofender a Dios. No, ustedes son nuevas criaturas, nosotros somos nuevas criaturas. Usemos nuestra libertad para hacer lo bueno, para elegir lo bueno y odiar el pecado así como Dios lo odia. Dios ama al borracho, pero no ama su borrachera. Dios ama al drogadicto, pero no ama su droga. Dios ama, hermanos, al pecador, pero no a su pecado. Siempre es así. Ese es el mensaje del apóstol Pablo y ese es el mensaje que nosotros también predicamos. Dios ama a los pecadores, pero no su pecado. Ellos tienen que dejar su pecado. El Señor Jesucristo ha muerto para darnos el poder y la autoridad para dejar de hacer lo malo y hacernos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Ahora sigue terminando ya su carta el apóstol Pablo y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, de ese lado pecaminoso que tenemos los hombres y las mujeres a través de los siglos. Todos, hermanos, hasta que Cristo venga a llevarnos, tendremos ese enemigo que está con nosotros, que es la carne, ese lado que nos incita a pecar, ese lado que nos incita a no buscar a Dios, ese lado que nos incita a hacer lo malo. Ese se llama la carne, enemigo que tenemos que combatir diariamente, luchar contra los deseos de la carne. Y mira, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne con las que tenemos que lidiar y luchar diariamente, amados hermanos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tiene que ver con pecados de nuestra carne, pecados sexuales, amados hermanos, pecados sexuales, porque los Gálatas también había mucho libertinaje, hermanos queridos. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias. ¿Qué incluye estos pecados de la carne? Toda clase de basura, pornografía, películas obscenas, los cuales nosotros, amados hermanos, no tenemos que complacer a nuestra carne y alimentar a nuestra carne para que luego nos devore. No, hermano, no mires lo malo. No mires lo malo. No. Hombres, hermanos, grandes de Dios, pastores, hombres tremendos han sido minados y derrotados por los pecados sexuales, por la lascivia. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos.
¿Es posible derrotar estos pecados? Claro, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha llamado a ser libres. El único que nos hace libres de esas cadenas que oprimen a hombres y mujeres y esclavizan a hombres y mujeres. El único que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo nosotros morir los deseos de la carne. ¿Podemos? Claro que podemos, porque Jesucristo ya nos ha hecho libre de todo eso, hermanos. Esto es lo que incluye los pecados sexuales, hermanos. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia y toda clase de lascivia. Deseos, amados hermanos, que Dios nunca lo creó para los hombres. Dios nunca creó ese desorden, hermanos. Dios creó la sexualidad para procreación de los hijos, pero en la santidad del matrimonio, no fuera del matrimonio. Todo eso son, lo que dice aquí el apóstol Pablo, inmundicias y lascivia. Deseos de la carne, que si tú alimentas tu carne, ¿cómo lo alimentas? Viendo cochinadas en la televisión, viendo películas obscenas, viendo mujeres desnudas. Ahí es cuando tú alimentas tu carne. Y tu carne se va a hacer tan grande que te va a terminar devorando. ¿Lo vas a permitir como hijo de Dios? Por supuesto que no. Jesucristo nos ha hecho libres para vencer toda inmundicia, toda lascivia, toda fornicación, todo adulterio. Dios nos llama a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que ser libres. Ya no estamos sujetos a ningún yugo de esclavitud del diablo. No, somos libres. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué sigue diciendo? Mira, manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicería. Idolatría, hechicería tiene que ver en nuestra relación con Dios. Nosotros ya no podemos, hermanos, adorar ídolos, creer en hechicerías. No que voy a hacerme limpiar para que me vaya bien. No que voy a poner una penca sábila en mi puerta. No que voy a poner un equeco en mi negocio. Ya no, hermano. Voy a ponerme un escapulario, un crucifijo para que me vaya bien. No, hermano. Ya no. Dios dice bien claro, el apóstol Pablo: idolatría, hechicería. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todos estos pecados de la carne tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Nosotros, hermanos, como cristianos, no podemos andar peleando, ni discutiendo, ni ganándonos enemigos. Dios dice, si en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos, con buenos y malos, hermano. Aún hasta con nuestros enemigos tenemos que estar en paz, porque nosotros el que nos defiende es Dios. Nosotros no podemos tomar venganza por nuestras propias manos. No, el que nos defiende es Dios. Yo pelearé por ti, dice Dios, y tú estarás tranquilo. Luego dice, mira, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, estos que ha enumerado el apóstol Pablo, toditos son pecados de la carne. ¿Cuánto tenemos que batallar, hermanos? Y para eso Dios nos ha dejado equipados. Dios no nos ha dejado desprovistos. Dios dice, vístete de las armas que Dios te ha dejado. Las armas, hermanos, habla en Efesios de las armas del Espíritu. Protejamos nuestra mente, protejamos nuestro pecho con la coraza del Evangelio, nuestros pies con el apresto del Evangelio, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros lomos. Tenemos, hermanos, ser cristiano no es poca cosa. Es batallar con los enemigos de la carne, que son muy fuertes. Necesitamos, hermanos, esa cobertura de Dios, mantenernos vigilantes, orando, buscando a Dios. Si no, el enemigo
hermanos queridos, no nos dará tregua, no tendrá misericordia. Lo que Él quiere es deshacerse de nosotros, apartarnos de la verdad, apartarnos de la santidad y esclavizarnos bajo sus pies. Pero nosotros somos libres, hermanos. El enemigo está debajo de nuestros pies. Él debe saber qué número calzas, porque está debajo de tus pies, ahí pisoteado, ahí, no sujeto a nosotros. Nosotros no podemos hacer lo que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros a nuestro cuerpo, a nuestra carne, tenemos que decirle: sujétate. Tú estás crucificado con Cristo. No puedes pecar. No, ya no. Yo soy libre del pecado. El Señor Jesús ha roto las cadenas. Ahora soy libre. Sigue diciendo: mas el fruto del Espíritu, mira, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Eso tiene que ver en nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. No hay nada que dé más satisfacción, amados hermanos, que vivir libres del pecado, que vivir con nuestra conciencia limpia, que nada te acuse. Entonces habrá gozo, habrá paz dentro de ti. Por eso Dios dice: bienaventurado aquel que es perdonado, bienaventurado, feliz, dichoso, porque no hay nada que te señale. Ese es vivir en libertad. Luego dice paciencia, benignidad, bondad. Eso tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Paciencia, ¿cuánto necesitamos, hermanos? Benignidad, ¿cuánto se necesita? Ahora que la gente pelea de todo, que ya no son tolerantes. Bondad, ¿cuánto se necesita? Ahora, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos frutos del Espíritu tiene que ver con nuestra relación, también con nuestro Dios y nuestro prójimo, con nosotros mismos. Fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio. No hacer lo que mi carne me pida. Dominio propio, amados hermanos. No vas a pecar. No, estás crucificado con Jesucristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso decía el apóstol Pablo. Los que son de Cristo, nosotros somos de Cristo, hermanos, han crucificado la carne. Nuestra carne está crucificada, y si está crucificada no peca, con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, dice el apóstol Pablo, les dice a los Gálatas y nos dice a nosotros: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No juzgues a tu hermano. Si lo ves que ha pecado, acércate y restáurale. No lo critiques, no lo señales, levántalo, acompáñalo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No siembres para la carne. Sigue diciendo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No sembremos para nuestra carne, hermanos, porque vamos a segar corrupción. Sembremos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Acerquémonos a Dios, confiemos en Él, meditemos su palabra, oremos, amemos, perdonemos, sirvamos. Ese es ocuparse del Espíritu, hermanos. Perdonemos, no seamos amargados ni rencorosos. No,
No nos cansemos pues de hacer el bien, les dice el apóstol Pablo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué consejos tan tremendos, amados hermanos, que son también para cada uno de nosotros. No te canses de hacer el bien. A su tiempo segarás si no desmayas. Y termina diciendo el apóstol Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así termina, hermanos, la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Y esa carta, hermanos queridos, también resuena en nuestros oídos. Esta enseñanza es para nosotros y para los que, mientras el Señor tarde en venir, será estas enseñanzas, amados hermanos, tan latentes, tan vigentes, que nunca pasarán de moda, porque la palabra de Dios es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sigamos meditando, amados hermanos, y en el siguiente mensaje veremos que el apóstol Pablo ahora sí deja ya las iglesias más fortalecidas, deja las iglesias más firmes en su fe, y Timoteo ahí, fiel también, hermanos, que aprendió la palabra de Dios, y él seguía liderando en la iglesia de Listra. Y vamos a ver qué sitios más irá el apóstol Pablo, y esta vez se unirá al equipo Silas, otro misionero que se une al equipo del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo les va. En esta comitiva se irá Pablo, Bernabé, Silas y Timoteo. Vamos a ver qué les acontece en la siguiente mensaje. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.